La vesícula se conectaba al colédoco, ¿verdad? Una vez se conectaba a la vía biliar y se formaba el colédoco. Entonces esos cálculos pueden pasar y producir patología de la vía biliar. Pero bueno, la principal que queríamos hablar ahora es la coledocolitiasis. Fíjense cómo se escribe y cómo se... No es colelitiasis, no es colangitis, no es colecistitis. Se llama coledocolitiasis. Quiere decir cálculos dentro del colédoco. Si no se acuerdan anatomía, van a tener que revisar cuál es el colédoco. Es increíble que siguen entrando a esta hora. Ya se va a acabar. Entonces, vemos coledocolitiasis, tumores. Esa es una de las principales patologías que vamos a hablar en este momento, pero también vemos que hay tumores benignos, malignos de la vía biliar y de la ampolla de Vater. ¿Alguien se acuerda cuál era la ampolla de Vater? Si se acuerdan de anatomía, está en la segunda porción del duodeno, donde desemboca el conducto de Wirsung, el conducto colédoco, se juntan, ¿no ves? El Wirsung es el... Entonces, ¿qué es coledocolitiasis? Coledocolitiasis, volvemos a la definición, en los cálculos dentro de la vía biliar principal. ¿Qué entendemos por vía biliar principal? Extrahepática. La vía biliar principal está formada por el hepático derecho con hepático izquierdo, se juntan, forman un hepático común, se junta al conducto cístico y forma el colédoco. Ese colédoco va y desemboca en la segunda porción del... Todo eso se llama árbol biliar principal. Cuando estos se originan en la misma vía biliar se denominan coledocolitiasis primaria. Quiere decir que existen cálculos que no migraron de la vesícula, que nacieron dentro del colédoco. Entonces eso se llama coledocolitiasis primaria. Quiere decir que se formó ahí. ¿Y qué es coledocolitiasis secundaria? Consiste en lo que yo les hablaba, que era la migración de esos cálculos que se formaron en la vesícula biliar y migraron al conducto colédoco. ¿Hay alguna pregunta en ese? Ay, espera un ratito. ¿Qué pasó? Me están pidiendo que actualice. Ya. Entonces, factores de riesgo. Colelitiasis de pequeño tamaño. Creo que lo que decía, los cálculos pequeños paradójicamente son los más trágicos, los que producen más daño, que pueden pasarse y provocar coledocolitiasis, colangitis o pancreatitis. La evolución prolongada de la coledocolitiasis relacionada con la edad, aspectos anatómicos. La coledocolitiasis puede ser totalmente asintomático, quiere decir que el cálculo está dentro del colédoco, baila y no regresa. Entonces, la coledocolitiasis sintomática, que es la que nos interesa, ¿cómo se va a caracterizar? Primero que nada va a haber otro dolor tipo cólico, pero aquí sí ya va a haber ictericia. ¿Qué es ictericia? Es la coloración amarillenta de la piel causada por la elevación de la bilirrubina. La bilirrubina normal es hasta 1, cualquier cosa por encima se llama ictericia. Va a haber fiebre o no va a haber fiebre dependiendo si es una colangitis, ahorita van a ver la diferencia. El urobilinógeno se incrementa en la orina, quiere decir que va a dar coluria. ¿Se acuerdan que era coluria? Era el aumento pigmentado de la orina. Y los pigmentos biliares, que son los que le dan color a las heces, en este caso, como no pueden salir, están trancados por un cálculo dentro del colédoco, va a haber una hipoalcoholia o alcoholia, que quiere decir heces blancas. Entonces ya vemos que este cuadro de coledocolitiasis también se llama síndrome ictérico o síndrome coledociano. Fíjense, ¿se acuerdan que los signos es el conjunto de síntomas y signos que hagan una patología en sí? Entonces esto se va a llamar síndrome coledociano. ¿Qué es el síndrome coledociano? Ictericia, coluria y alcoholia. Simplemente esas tres cosas se llama síndrome coledociano. Porque no es una patología en específica, pero es un síndrome. Da ictericia, da coluria y da alcoholia. ¿Por qué da ictericia? Porque está trancada la vía biliar y la bilis no se baja y se aumenta. Da coluria porque aumentan los pigmentos del urobilinógeno y la orina sale oscura. Y esos pigmentos, que son los que le dan el color marrón a las heces, no bajan y entonces las heces salen blancas y se llama alcoholia o hipoalcoholia. Eso se llama síndrome coledociano.
La presencia de leucocitosis va a depender si ese cálculo va a estar produciendo una infección dentro del colédoco y ahí se va a llamar colangitis. Si no hay una leucocitosis, no produce signos de inflamación del grupo, es coleocolitiasis. La elevación de la bilirrubina directa. ¿Alguien leyó el metabolismo de la bilirrubina? Sí, ¿Nadie leyó? ¿Se acuerdan que les dije en la anterior clase, les dije que lean el metabolismo de la bilirrubina? ¿Alguien pudo leer eso? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me la pueden decir en simple resumen? A ver. Destrucción de los eritrocitos. La bilirrubina indirecta se une a la albumina para llegar al hígado y se convierte en bilirrubina directa a través de las enzimas glucoronil y transferasa. Ya. Luego. Luego es eliminada por los canalículos biliares y la vía biliar. Muy bien. Como bilirrubina directa. Entonces la compañera acaba de decir un resumen bastante bueno de cómo se forman las bilirrubinas. ¿Por qué es importante que les diga esto? Porque ven, aquí hay un aumento de la bilirrubina directa. ¿Cuál es la bilirrubina directa? Es la que ya viene del hígado a la vía biliar, al colédoco o al hepático, ¿verdad? Entonces la que se eleva en este cuadro obstructivo, síndrome histérico, es la bilirrubina directa. Va a ser pregunta de examen metabolismo de la bilirrubina, así que por favor léanla. Era tarea, así que la deberían haber sabido, ya la deberían haber puesto, ¿no? Entonces ya saben, guerra avisada no mata soldados, ¿ya? Metabolismo de la bilirrubina. Quiero que la sepan todos de clean cola cómo se hace. Mejor si lo ponen obviamente detallado, pero el resumen que hizo su compañero fue bueno. Hay una destrucción de los glóbulos rojos, a la destrucción libera grupos M y las globinas, el grupo N se une como bilirrubina indirecta o no conjugada por una enzima de bilirrubina, se convierte, en biliverdina, se convierte en bilirrubina indirecta y se junta a la albúmina porque no puede ir sola, y la albúmina transporta hacia el hígado y en el hígado la otra enzima como la glucoronil transfectidasa la transforma en bilirrubina directa. Una vez así, sale a los canalículos biliares y sale a la vía biliar, se elimina por las heces, le coloca característico a las heces, otra parte se reabsorbe por la orina y se elimina por orina, y es así todo el metabolismo. Si ustedes ponen YouTube, está muy fácil ahí explicado. Entonces vemos que en el síndrome coleociano hay una elevación de la bilirrubina directa, elevación de la fosfatasa alcalina porque es una enzima sensible de los canalículos y las vías biliares. Y hay otra enzima que aquí es también muy sensible y que se presenta solo en los canalículos biliares, que es la GGT o gamma-glutil transferasa. GGT. Aumento de las otras transaminasas que son las elevaciones, no tanto, pero sí se aumentan, las hepatitis la aumentan. Aquí vemos cómo la vesícula ya está vacía, pero el cálculo viajó y puede presentarse en el colédoco, puede estar en el hepático común o irse a un hepático izquierdo. O venir acá y obstruir toda la vía biliar y parte del Wilson y aquí provocar una pancreatitis. Método imagenológico. La ecografía es muy sensible, va a ver la ecografía y lo importante de la ecografía es que pueden medir el colédoco. ¿Cuánto es lo normal para el colédoco? El colédoco mide hasta 7 milímetros, algunos libros varían hasta 6 milímetros de diámetro. Por encima de eso se considera que el colédoco, la vía biliar principal, está dilatada. Al estar dilatada uno tiene que pensar, hay algo que la está obstruyendo, que es como una manguera trancada, entonces le aumenta el tamaño. Le podemos hacer tomografía. Esto de aquí no hay acá, pero es muy importante, la colangioresonancia y la RCP o CPRE, que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Van a ver que esta palabra la van a repetir muchas veces y la van a ver porque este es el tratamiento. La colangiografía
es muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento de la patología. La econdoscopía, la colangiografía intravenosa y muchos otros estudios que no se utilizan acá. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? El síndrome coledociano, algo así, doctor, ¿será que lo puede repetir? Síndrome coledociano, ictericia, coluria y acolia. Doctor, ¿hay un signo patognomónico para esta patología? Este es un síndrome coledociano, digamos. No hay. Más adelante vamos a hablar de la colangitis. La colangitis es la inflamación de esto y existen unas triadas de Charcot o pentada de Raynaud. Pero dudo que les alcance para entenderme ahorita. Porque ya va a faltar un minuto. Entonces, ¿colangitis no entra al parcial, no, doctor? ¿Perdón? ¿Colangitis no entra al parcial? Tendría que entrar, pero se van a aplazar. Mejor no. Eso le iba a preguntar, ¿no podemos suspender su examen para el lunes? Y así pasamos una clase más refrescadito. La otra semana estamos cargados de exámenes. A no ser que lo demos miércoles. Por mí no hay problema. Ya completamos la semana. El Miércoles. miércoles, doctor libre. Miércoles. Escuche bien. Estaría bien. Escuche Mañana. bien. Siempre van a estar ocupados. Háganse Ah, un tiempo, mañana nomás. solo 40 minutos nomás de clasecita. Para mañana. Lo damos mañana. Para que nos preparen. Pregunta por el miércoles. Tenemos examen miércoles. Por ejemplo, el examen